Siendo las 13:06 del día 25 de marzo del año 2025, da inicio la sesión presencial de carácter pública del Tribunal Electoral del Estado de Morelos convocada para esta fecha. Solicito al subsecretario que, en auxilio de las funciones de la Secretaría General, proceda a verificar el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para su resolución en esta sesión. Con su indicación, magistrada presidenta, le informo que hay quórum para sesionar válidamente, ya que se encuentran presentes el total de las magistraturas que integran el Pleno de este Tribunal Electoral. También le informo que los asuntos listados en el orden del día son los siguientes: 7 procedimientos especiales sancionadores, 3 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y 3 recursos de reconsideración, cuyos datos de identificación fueron precisados en el aviso de sesión respectivo y que corresponden a un total de 11 proyectos de resolución. Haciendo la precisión que el punto primero del orden del día, correspondiente al procedimiento especial sancionador identificado con el número de expediente TEM/PS/05/2023-1, ha sido retirado de la presente sesión a solicitud de la magistrada ponente. Son los asuntos, magistrada presidenta, magistradas. Muchas gracias. Magistradas, está a su consideración el orden del día para esta sesión. Si estuviesen de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano en votación económica. Por favor, tome nota de la votación. Magistrada presidenta, le informo que El orden del día. Le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de las magistraturas integrantes del Pleno. En consecuencia, y toda vez que ha sido aprobado el orden del día, se instruye al subsecretario auxilie a la Secretaría General, dando cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de este Pleno la magistrada de la ponencia 1, Marina Pérez Pineda. Con su indicación, magistrada. Doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador identificado con el número de expediente TEM/PES/69/2024-1, formado con motivo de 4 quejas presentadas por la ciudadana Lucía Virginia Mesa Guzmán en contra de los partidos Morena, Nueva Alianza Morelos, Del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Alternativa Social y Encuentro Solidario Morelos, los cuales integraron la coalición Sigamos Haciendo Historia en Morelos, y de las personas morales denominadas Unión de Permisionarios de la Ruta 16 AC y concesionarios de la Ruta 4 AC, por la supuesta comisión de actos que constituyeron violencia política en razón de género perpetrados en perjuicio de la quejosa, derivado de la difusión de publicidad calumniosa en diversos espectaculares y unidades de transporte público. En el proyecto de cuenta, se propone decretar la inexistencia de la infracción atribuida a dichos sujetos denunciados, ya que si bien es cierto que quedó acreditado que estos difundieron la publicidad denunciada en diversas unidades de transporte público de las rutas 4 y 16, y en espectacular, sin embargo, no se configuró la violencia política de género en su perjuicio, ya que si bien es cierto, a través de esta se vinculó a la quejosa con un exfuncionario público al que de manera pública se ha vinculado como actos de corrupción con la finalidad de desacreditarla ante el electorado. Sin embargo, ello no obedeció a una cuestión de género. Ahora doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador identificado con el número de expediente TEM/PES/01/2025-1, formado con motivo de la queja presentada mediante el escrito de fecha 22 de mayo del año 2024, signado por la ciudadana Angie Gabriela Santana González en su calidad de representante propietaria del partido político Morena, en contra del párroco Antonio Barba y del ciudadano Ángel Augusto Domínguez Sánchez, en su carácter de candidato a la presidencia municipal del Ayuntamiento de Jantetelco, Morelos, por la supuesta vulneración al principio histórico de separación Iglesia-Estado, así como del Partido Verde Ecologista de México por culpa invigilando. En el proyecto de cuenta se propone decretar en primer término la inexistencia de la infracción en relación con el párroco denunciado,
ya que en el expediente no hubo prueba de cargo suficiente para acreditar que éste hubiera oficiado la misa cuya celebración se le imputó, derivado de que se decretó la nulidad de una de las pruebas de cargo torales por estimarse de que su práctica contravino el principio de no autoincriminación. En segundo término, se propone decretar la inexistencia de la infracción en relación con el candidato denunciado, ya que si bien es cierto que éste utilizó una frase con contenido religioso durante la misa cuya celebración se denunció, sin embargo, mediante la misma no se hizo un llamamiento al voto ni se manipularon las preferencias del electorado. Por último, se propone decretar la inexistencia de la infracción por culpa invigilando respecto del Partido Verde Ecologista de México, ya que no quedó acreditado que incumpliera con el deber de cuidar que su candidato que postuló al cargo de presidente municipal del Ayuntamiento de Jantetelco, Morelos, no contravino el principio de laicidad. Son las cuentas magistradas. Muchas gracias. Magistradas, están a su consideración los proyectos de cuentas. Si alguien desea hacer algún comentario o intervención. No. Si no hay intervenciones, por favor, subsecretario, tome nota de la votación. Magistrada Marina Pérez Pineda. Son propuestas de la ponencia. Magistrada Alicia Valente Romero. A favor de los proyectos. Magistrada Presidenta Ishel Mendoza Aragón. Con todos los proyectos. Magistrada Presidenta, le informo que los proyectos de cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el expediente TEM-P 69-2024-1 se resuelve. Único. Se declaran inexistentes las infracciones objeto de la presente denuncia en términos del considerando cuarto de la presente resolución. En el expediente TEM-P 01-2025-1 se resuelve. Único. Son inexistentes las infracciones atribuidas tanto a los ciudadanos Antonio Barba y Ángel Augusto Domínguez Sánchez como al Partido Verde Ecologista de México en términos de lo expuesto en la presente resolución. Y continuando con el desahogo de la presente sesión, se instruye al subsecretario auxilia a la Secretaría General dando cuenta con los proyectos de resolución y sentencia que somete a consideración de este Pleno la magistrada de la ponencia 2, Alicia Valente Romero. Con su indicación, magistrada presidenta, se da cuenta con el proyecto de sentencia del expediente TEM-PES-16-2024-2, derivado del procedimiento especial sancionador iniciado a partir de la denuncia presentada por la ciudadana Margarita González Arabia Calderón. En el proyecto de cuenta se propone declarar inexistente la infracción denunciada, consistente en la difusión de publicidad calumniosa. El deslinde presentado por la denunciante en la queja IMPEPAC-CEPQ-PES-114-2024 se considera eficaz, dado que, al haber tomado conocimiento de la difusión del video en redes sociales, la denunciante adoptó medidas oportunas y proporcionó información relevante a la autoridad competente. A través de la entrega de ligas electrónicas que contenían el video, se permitió identificar los medios de divulgación y los alcances de la difusión, lo que posibilitó a la autoridad iniciar la investigación correspondiente. Esta actuación cumplió con los requisitos de eficacia establecidos, generando la posibilidad cierta de que la autoridad investigara y resolviera sobre la posible ilicitud de la conducta denunciada, lo que confirma la idoneidad y razonabilidad de las acciones emprendidas por la denunciante. Al respecto, se explica que, de conformidad con los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no se logró determinar la autoría del video denunciado, pues las diligencias practicadas por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana y el Instituto Nacional Electoral no permitieron identificar al responsable. Además, Meta Platforms INC no proporcionó datos de identificación del perfil responsable en su respuesta al INE. Por otro lado, no se aportaron elementos adicionales por parte de la denunciante ni el representante del partido que permitieran avanzar en la investigación. En consecuencia, no se cumple con el primer elemento necesario para considerar la existencia de una calumnia electoral,
Por lo tanto, lo conducente es declarar inexistente la infracción denunciada. Ahora doy cuenta con el proyecto de sentencia del expediente TEM-PES-17-2024-2, derivado del procedimiento especial sancionador iniciado a partir de la denuncia presentada por la ciudadana Reina Mayret Arenas Rangel, en su carácter de representante del partido Morena. En el proyecto de cuenta se concluye como existente la infracción consistente en actos anticipados de campaña cometidos por la ciudadana Lucía Virginia Mesa Guzmán, por la colocación de un espectacular con elementos claramente dirigidos a su posicionamiento electoral antes del inicio oficial de las campañas. A pesar de que el incumplimiento del contrato fue responsabilidad de la empresa proveedora, la denunciada tuvo conocimiento de la publicidad anticipada y no tomó las acciones pertinentes para retirarla, beneficiándose de ella. Este acto transgrede los principios de legalidad y equidad electoral, por lo que debe ser sancionado conforme a la normativa electoral. El proyecto también analiza la falta de deber cuidado atribuido a los partidos PRD, PAN y RCP en relación con la colocación del espectacular. Se concluye que dichos partidos no tienen responsabilidad alguna en la contratación ni en la colocación del espectacular, ya que el contrato fue gestionado exclusivamente por el PRI, partido que asumió la responsabilidad de la campaña y la contratación de los servicios publicitarios. Por su parte, el PRI sí es considerado responsable, ya que tenía conocimiento de la colocación de la publicidad anticipada y no adoptó las medidas necesarias para retirarla, beneficiándose de ella. Esto constituye una omisión que agrava su responsabilidad, incumpliendo con los principios de legalidad y equidad en el proceso electoral. La tesis 34, diagonal 2004, establece que los partidos políticos son responsables por la conducta de sus miembros y personas relacionadas con sus actividades, lo que aplica también al PRI, quien no se deslindó de la propaganda denunciada ni realizó acciones para cesar la colocación indebida, por lo que se le atribuye responsabilidad indirecta en la infracción. Ahora se da cuenta con el proyecto de sentencia del expediente TEM-PES-75-2024-2. En el proyecto de cuenta se denunció al ciudadano Gabriel Moreno Bruno, en su entonces candidato a la presidencia del municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, por infracciones consistentes en promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos, entrega de bienes y servicios y actos anticipados de precampaña y campaña, por haber utilizado sus iniciales GMB a un lado de su eslogan Gobierno Municipal de Bienestar, tanto en la página oficial del citado ayuntamiento, en el cual fungió como presidente municipal en el periodo 2022-2024, como en su página personal de Facebook y en la publicidad que ocupaba en los eventos, entregas de apoyos y uniformes escolares a los niños de las escuelas primaria y secundaria de ese municipio. Se propone el sobreseimiento respecto de las mismas infracciones y que fueron materia de queja en contra del denunciado en relación al evento deportivo Copa Tlaltizapán 2024, en donde también utilizó sus iniciales GMB, tratando de hacer alusión al eslogan del municipio Gobierno Municipal de Bienestar, al haber sido resuelto en el expediente TEM-PES-43-2024-2 de esta misma ponencia y causó ejecutoria al no haber sido impugnado. Ahora bien, respecto del resto de los hechos denunciados, se considera que se actualizan las infracciones atribuidas al denunciado, las cuales fueron acreditadas con las publicaciones fotográficas en su página personal, la oficial del Ayuntamiento de Tlaltizapán de Zapata, con la verificación de las ligas electrónicas, inspección de una mochila, una playera tipo polo y una camisa, material probatorio con el que se acreditó que las iniciales GMB corresponden al nombre del denunciado, que los mensajes contenidos en las publicaciones destacaban su figura como gestor de los eventos sociales, posicionándolo políticamente ante la ciudadanía a través de un anclaje mental dentro de un contenido político. Esto durante el tiempo de su administración municipal, abarcando los periodos de precampaña y campaña,
y utilizando los recursos públicos, ya que los eventos publicados y los objetos entregados fueron financiados por el municipio. Ahora se da cuenta con el proyecto de sentencia del expediente TEM-276-276-2024-2 y su acumulado TEM-277-277-2024-2. Las ciudadanas, un dato protegido, y Carmen Geni Sánchez, en su calidades de dato protegido y regidora, respectivamente del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, presentaron juicio ciudadano en contra del presidente, secretario y tesorero municipales, todos del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, por la violación a su derecho de ser votado en su vertiente de ejercicio efectivo del cargo. La demandante del juicio ciudadano, JDC 276, argumenta que las responsables fueron omisas en erogarles su sueldo, así como las prerrogativas, dietas, del mes de diciembre del año 2024. Por su parte, la actora Carmen Geni Sánchez solamente reclama la omisión de pago de su sueldo de la primera quincena de diciembre, también del año 2024. En el proyecto se razona que por cuanto al pago de su sueldo, el agravio deviene fundado, dada la extemporaneidad del pago. Sin embargo, el mismo deviene inoperante, toda vez que la pretensión de las actoras, consistente en que les fuera pagada la primera y segunda quincena, en su caso, de diciembre, a la fecha de emisión de la presente sentencia ha sido superada, en virtud de que el pago de las prestaciones a que tenían derecho las partes actoras fue efectuado por las autoridades responsables. Por otra parte, respecto al pago de las prerrogativas, dietas que reclama la actora del juicio ciudadano del JDC 276, dicha pretensión se considera infundada, pues de lo que se desprende del expediente que tiene que la parte de una premisa errónea al mencionar que las dietas que le corresponden son las aprobadas mediante el presupuesto de egresos publicado en el periódico oficial, ejemplar 6,294 de fecha 20 de marzo, pues dicha cantidad corresponde a su salario por el ejercicio del cargo a la cual fue electa y no a dietas como gasto de representación social, además de que no obra aún autos algún acta de cabildo o documento mediante el cual se acredite que se autorizó un monto específico a dietas para gastos de representación para los integrantes del ayuntamiento referido. Son las cuentas, magistrada presidenta. Magistradas. Muchas gracias, subsecretario. Magistradas, están a su consideración los proyectos de cuenta. Si alguien desea hacer algún comentario o intervención. Muy bien, si no hay intervenciones, por favor, subsecretario, tome nota de la votación. Con su indicación, magistrada. Magistrada Marina Pérez Pineda. A favor de todos los proyectos. Magistrada Alicia Valente Romero. Son propuestas de la ponencia. Magistrada presidenta Ishel Mendoza Aragón. Acompañando los proyectos. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el expediente TEM-PES 16-2024-2 se resuelve. Único. Se declara inexistente la conducta constitutiva en la difusión de propaganda calumniosa tipificada en el artículo 471 de la LEGIPE y artículo 67 del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, dejando a salvo los derechos de la denunciante. En el procedimiento especial sancionador 17-2024-2 se resuelve. Primero, se declara inexistente la infracción atribuida a los partidos políticos PRD, PAN y RCP por las consideraciones vertidas en la presente sentencia. Segundo, se declara la existencia por actos anticipados de campaña a la ciudadana Lucía Virginia Mesa Guzmán en términos de las argumentaciones vertidas en la presente resolución. En consecuencia, se le impone una sanción consistente en una amonestación pública. Tercero, se declara la existencia por culpa in vigilando de actos anticipados de campaña atribuida al Partido Revolucionario Institucional en términos de las argumentaciones vertidas en la presente resolución
En consecuencia, se le impone una sanción consistente en amonestación pública. En el procedimiento especial sancionador 75-2024-2 se resuelve. Primero, se sobresee parcialmente el procedimiento respecto de los hechos que fueron materia del expediente TEM-PES 43-2024-2 del índice de esta ponencia, en los términos precisados en el segundo considerando de esta resolución. Segundo, se declara la existencia de las infracciones consistentes en propaganda personalizada, uso indebido de recursos públicos, entrega de bienes y servicios y actos anticipados de pre-campaña y campaña por parte del otrora presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, Gabriel Moreno Bruno, en los términos precisados en este fallo. Tercero, se impone una amonestación pública al ciudadano Gabriel Moreno Bruno bajo las consideraciones precisadas en este fallo. Cuarto, se da vista a las autoridades señaladas en la parte final de esta sentencia para los efectos ahí precisados. En el juicio de la ciudadanía 276-2024-2 y su acumulado 277 de este año se resuelve. Único. Se declaran por una parte fundadas, pero a la postre inoperantes, y por la otra parte infundadas las prestaciones reclamadas, las prestaciones que reclaman las actoras, en los términos y consideraciones vertidas en el considerando sexto de la presente sentencia. Siguiendo con el desahogo de la presente sesión, se instruye al subsecretario auxilie a la Secretaría General dando cuenta con los proyectos de resolución y sentencia que somete a consideración de este Pleno la ponencia a mi cargo. Con su indicación, magistrada presidenta. Doy cuenta con el proyecto de resolución del expediente P67 promovido por el representante de una coalición y una excandidata a la gubernatura en contra del representante de un partido político ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral por calumnias y actos anticipados de campaña y de un partido político por culpa invigilando. En el proyecto de cuenta se propone declarar inexistentes las infracciones atribuidas al denunciado. Respecto de las calumnias, se considera que no se actualizan debido a que existen elementos mínimos de veracidad y una diligencia razonable para emitir dichas expresiones. Lo anterior, toda vez que el denunciado presentó una queja ante la Unidad Técnica de Fiscalización en la que denuncia a la quejosa por el rebase de tope de gastos de campaña, debido a la existencia de diversas páginas de Facebook pautadas, mismas que a su vez se corroboró su existencia. Por cuanto a los actos anticipados de campaña, en el proyecto se explica que del caudal probatorio no se acreditan todos los elementos, como lo es el subjetivo, ya que respecto a las frases que se denuncian, estas no se consideran un llamado a votar en las pasadas elecciones, ya fuera de manera explícita o equivalente. Por último, al no haberse acreditado las infracciones respecto de la parte denunciada, es dable concluir que, por ende, es inexistente la infracción atribuida al partido político denunciado, consistente en la falta de deber de cuidado. Ahora se da cuenta con el proyecto de sentencia relativo al recurso de reconsideración identificado con el número de expediente TEM-REC-02-2025-3 promovido por un partido político. La consulta propone, por una parte, declarar fundados los agravios expuestos por el partido recurrente y, por la otra, revocar el acuerdo número IMPEPAC-CEE-06-2025 dictado por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, así como dejar sin efectos todos los actos emitidos en consecuencia. Asimismo, decretar que el partido político recurrente continúe conservando su registro que lo acredita como partido político local en el estado de Morelos. Se explica. El INPEPAC incurrió en una falta de exhaustividad, fundamentación y motivación del acto impugnado, ya que si bien en el acuerdo recurrido sí se denunciaron preceptos legales, estos resultan inaplicables, teniendo como consecuencia de ello la incorrecta motivación que distorsiona la realidad de la aplicación de la norma.
pues dejó de atender en perjuicio del partido recurrente los principios constitucionales y electorales, así como los derechos inherentes a la libre asociación y afiliación política, ya que fue incorrecto que dicho instituto morelense declarara la pérdida de su registro como partido local en la entidad al no haber alcanzado el 3% de la votación válida para conservarlo, conforme a los matices razonados en el proyecto, entre los cuales vislumbra el relativo a que no tomó en cuenta la votación obtenida en los ayuntamientos en el estado de Morelos, cuya votación del partido recurrente quedó con el porcentaje del 3.04%, considerando erróneamente únicamente el porcentaje de votación obtenido para la gubernatura y diputaciones locales, dejando de observar criterios relevantes y aplicables al caso en concreto. Ahora doy cuenta con el proyecto de resolución del expediente TEM/REC/03/2025-3 y su acumulado REC 04, promovidos por dos partidos políticos en contra del acuerdo INPEPAC/CEE/8/2025, emitido por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. De los escritos, se advierte que los partidos políticos recurrentes reclaman la ilegalidad del mencionado acuerdo, específicamente por cuanto al criterio de aplicación del financiamiento público exclusivo para partidos políticos, argumentando que es inequitativa y rompe el principio de igualdad, la forma en la que se determinó la distribución de los recursos económicos. La consulta propone el sobreseimiento del REC 04 al advertirse que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción cuarta del artículo 360 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, al haberse presentado su medio de impugnación de manera extemporánea, ello derivado que operó la notificación automática respecto del acto reclamado, toda vez que el representante del partido recurrente se encontró presente en la sesión en la que se aprobó el referido acuerdo. En consecuencia, tuvo conocimiento del mismo desde la fecha de su aprobación y por ende comenzó a transcurrir el plazo para poder interponer su recurso en términos del numeral 355 del mencionado Código Electoral. Asimismo, por cuanto al expediente REC 03, se propone declarar como infundados los agravios manifestados por la parte recurrente. Ello tomando en cuenta que es un partido político que obtuvo su registro en el estado de Morelos con posterioridad al desarrollo de la última elección llevado a cabo el pasado 2 de junio del año 2024, además de no contar con representación en el Congreso local. Luego entonces, lo procedente es la asignación del porcentaje del 2% de financiamiento en términos de lo dispuesto en los artículos 26, fracciones sexta y séptima, y 30, inciso D, ambos del citado Código Electoral, y no un porcentaje mayor como el partido recurrente lo manifiesta. Finalmente, se da cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el número de expediente JDC 19, promovido por una persona. En el proyecto se propone, por una parte, declarar fundados los agravios expuestos por la parte actora y por la otra, en plenitud de jurisdicción, revocar el acuerdo número INPEPAC/CEE/69/2025 dictado por el Consejo Estatal Electoral del INPEPAC y, como consecuencia, decretar que la Asociación Civil Promotora Electoral continúe con el proceso de registro como partido político local en el estado de Morelos, denominado Partido Popular, ya que, de autos del sumario, se advierte que fue incorrecto que el Instituto Morelense determinara como improcedente el aviso de intención de registro como partido político de dicha asociación, al no haber cumplido con los requisitos previstos en el reglamento, en específico lo consistente en la cuenta bancaria. Se explica. El INPEPAC vulneró sus derechos de afiliación y de asociación política en virtud de que este fue omiso en pronunciarse respecto del otorgamiento de dos solicitudes de prórroga para cumplir con el requisito de la apertura de la cuenta bancaria, generándole incertidumbre jurídica, pues en todo caso debió realizar un pronunciamiento respecto de dicha solicitud, ya que la parte actora señaló que el trámite de la cuenta se encontraba en proceso de dictaminación por parte del banco emisor.
presentando inclusive el acuse de recibo, lo cual no fue tomado en cuenta por el INPEPAC, hasta que dictó el acuerdo de improcedencia del aviso de intención, determinando erróneamente declarar improcedente el aviso de intención de esta, derivando así su actuar de una falta de exhaustividad, fundamentación y motivación del acto impugnado. Máxime que pasó por alto que en asuntos como el que nos ocupa debe estarse a la interpretación más favorable a la conservación del partido, dado que entre dos posibles soluciones debe ser preferida aquella que mejor se adecúe al principio de participación, rector de la materia electoral. En consecuencia, la autoridad administrativa electoral debió analizar si con las constancias presentadas por la recurrente se puede tener por cierta la existencia del contrato y con ello por satisfecho el requisito en cuestión, en la inteligencia de que en ningún momento la asociación civil dejó de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa aplicable, situación que dejó de observar la responsable. Son las cuentas, magistrada. Presenta, magistradas. Muchas gracias, subsecretario. Magistradas, están a su consideración los proyectos de cuenta. Si alguien desea hacer algún comentario o intervención. Si no hay intervenciones, por favor, tome nota de la votación. Con su indicación, magistrada. Magistrada Marina Pérez Pineda. A favor de todos los proyectos. Magistrada Alicia Valente Romero. A favor de las propuestas. Magistrada Presidenta Ishel Mendoza Aragón. Con los proyectos. Magistrada Presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el expediente TEMP 67-2024, Revolución Democrática Morelos, en el expediente TEM REC 03-2025-3, en términos de las consideraciones vertidas en la presente resolución. En el juicio de la ciudadanía 19-2025-3 se resuelve. Primero, son fundados los agravios expuestos por la parte actora en términos de las consideraciones de la presente sentencia. Segundo, se revoca el acuerdo número INPEPAC CEE 069-2025, dictado por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. Tercero, en plenitud de jurisdicción, se decreta que la Asociación Civil Promotora Electoral continúa con el proceso de registro como partido político local en el estado de Morelos, denominado Partido Popular, para los efectos especificados en esta resolución. Finalmente, al haberse agotado todos los asuntos del orden del día, se da por concluida la presente sesión presencial de carácter pública, siendo las 13:40 del día 25 de marzo del año 2025. Muchas gracias.